Vamos a repasar, rhinosinusitis. La rhinosinusitis se trata de una inflamación de la mucosa nasal y de los senos paranasales, caracterizada por rinorrea, congestión nasal y dolor facial. Es un problema de salud cada vez más frecuente, probablemente debido al aumento de casos de rinitis alérgica en los últimos años. En consulta, la rhinosinusitis aguda es muy frecuente, afectando a cerca del 9% de la población. Su impacto en calidad de vida puede ser notable, sobre todo cuando la condición se hace crónica. Puede provocar alteración del sueño, anosmia, fatiga, además de los costos sanitarios derivados de consultas médicas, medicamentos y a veces, cirugía. La rhinosinusitis se puede clasificar por tiempo: aguda cuando los síntomas duran menos de 4 semanas, subaguda 4 a 12 semanas y crónica 12 semanas o más. Existe además la forma recurrente con 4 o más episodios al año. También se pueden clasificar por etiología. La mayoría de las rhinosinusitis agudas son virales. Sospechamos infección bacteriana si los síntomas persisten más de 10 días sin mejoría, o si empeoran tras una mejoría inicial o son muy severos al inicio con fiebre alta y descarga purulenta. En la rhinosinusitis crónica distinguimos las formas en la que hay presencia de pólipos y sin pólipos. Para entender la fisiopatología debemos partir de los mecanismos de defensa de la vía respiratoria superior. Está el epitelio ciliado que produce moco con proteínas antimicrobianas, un aclaramiento mucociliar eficiente y una inmunidad innata que reconoce y elimina patógenos. Cuando este equilibrio se rompe, comienza la enfermedad. Normalmente inicia cuando un virus respiratorio infecta el epitelio, causa daño celular y por consiguiente aumento de la permeabilidad vascular. Ese daño reduce la actividad de los cilios y altera la composición del moco. El resultado inmediato es edema de la mucosa y obstrucción de los ostium sinusales, sitios de comunicación entre senos paranasales y la cavidad nasal. Se crea estasis mucosa, que favorece sobrecrecimiento bacteriano secundario. La inflamación aguda recluta neutrófilos y produce citocinas proinflamatorias. Posteriormente se observa rinorrea, secreción purulenta y dolor facial por aumento de la presión y activación de nociceptores. Si la obstrucción o la disfunción mucociliar se mantienen por más tiempo, ocurren mecanismos que favorecen la cronicidad. La microbiota se altera y pueden formarse biofilms bacterianos, es decir, comunidades microbianas adheridas a la mucosa protegidas por matriz extracelular, resistentes al aclaramiento y a los antibióticos. Los biofilms liberan toxinas y proteasas que perpetúan la inflamación y dañan más el epitelio, creando un ciclo vicioso. La cronicidad también depende del tipo de respuesta inmunitaria del huésped. En muchos casos de rhinosinusitis crónica con pólipos nasales predomina una inflamación tipo 2, mediada por células Th2, con altos niveles de interleucinas 4, 5 y 13. Además del reclutamiento de eosinófilos, esto produce edema tisular marcado y formación de pólipos. En otras presentaciones predomina una inflamación neutrofílica, mediada por Th1, Th17 y asociada más a biofilms y daño mucociliar. La rhinosinusitis aguda tiene una duración menor a 4 semanas y en la mayoría de los casos se asocia a una infección viral del tracto respiratorio superior. Los síntomas cardinales incluyen obstrucción o congestión nasal, secreción nasal purulenta, ya sea anterior o posterior, dolor o percepción de presión facial, que puede localizarse en región frontal, maxilar o periorbitaria, hiposmia o anosmia, es decir, disminución o pérdida del sentido del olfato. En ocasiones pueden presentarse fiebre, cefalea y malestar general, especialmente en etiología bacteriana. La rhinosinusitis crónica, por su parte, se define por la presencia de síntomas durante 12 semanas o más, en la que también puede haber exacerbaciones agudas. Se asocia a procesos inflamatorios persistentes, como por ejemplo rinitis alérgica o también alteraciones anatómicas que dificultan el drenaje sinusal normal. Los síntomas predominantes son obstrucción nasal permanente, secreción mucopurulenta crónica o goteo retronasal, presión o plenitud facial leve pero persistente, hiposmia o anosmia persistente. A diferencia de la forma aguda, la crónica rara vez cursa con fiebre, sin embargo se asocia con un deterioro de la calidad de vida. El diagnóstico de la rhinosinusitis aguda es generalmente clínico, basado en la duración de los síntomas.
Se sospecha cuando hay un inicio súbito de 2 o más síntomas, los cuales suelen ser congestión nasal o secreción nasal ya sea anterior o posterior. Otros síntomas incluyen dolor o presión facial y alteración del olfato. En la exploración nasal se puede realizar rinoscopía anterior o, preferiblemente, nasofibroscopía o endoscopía nasal, la cual permite visualizar secreciones mucopurulentas, edema del complejo osteomiatal, pólipos u otras anomalías. La tomografía sin contraste de senos paranasales es el estudio de imagen de elección cuando se necesita evidenciar la extensión de la inflamación o excluir otras causas. Sin embargo, las guías coinciden en que no debe solicitarse de rutina en casos de rinosinusitis aguda leve sin complicaciones, sino en pacientes con síntomas atípicos, fracaso terapéutico, sospecha de complicaciones o antes de cirugía. El diagnóstico de la forma crónica requiere un periodo mayor a 12 semanas y la confirmación objetiva de existencia de pólipos nasales ya que guían al tratamiento. Rinosinusitis aguda no complicada. Recordemos que el más del 90% de los casos son de etiología viral. El manejo inicial es, por lo tanto, sintomático. La piedra angular es la higiene, irrigaciones nasales con solución salina a gran volumen. Esto disminuye el edema, remueve secreciones y mejora el aclaramiento mucociliar. Para el control de síntomas como el dolor y la fiebre, indicamos analgésicos y antipiréticos como paracetamol o antiinflamatorios no esteroideos. Además, los corticoides intranasales son recomendados en adultos, especialmente si los síntomas son moderados a severos, ya que reducen la inflamación de la mucosa sinusal. La duración del tratamiento de una rinosinusitis viral es generalmente menor a 10 días. Rinosinusitis aguda bacteriana. Solo si el cuadro cumple con criterios de persistencia, gravedad o empeoramiento después de 10 días, debemos sospechar etiología bacteriana. En estos casos, el tratamiento de elección son los antibióticos. El de primera línea en adultos es la amoxicilina o amoxicilina con ácido clavulánico, siendo este último preferido si hay factores de riesgo para resistencia o falla terapéutica inicial. La duración estándar del tratamiento antibiótico en adultos se ha acortado a 5 a 7 días en las últimas guías, demostrando una eficacia similar a ciclos más largos con menor riesgo de resistencia y efectos adversos. Es crucial evitar el uso indiscriminado para limitar la resistencia antimicrobiana. El manejo de la rinosinusitis crónica suele ser escalonado y busca controlar la inflamación subyacente. La base del tratamiento inicial son irrigaciones nasales y corticoides intranasales. En casos con poliposis nasal agregada, se pueden considerar pulsos cortos de corticoides orales para reducir el volumen de la inflamación. El tratamiento quirúrgico se reserva para pacientes que no responden adecuadamente a un tratamiento médico. Suele ser una cirugía endoscópica funcional de senos paranasales. El objetivo es restaurar la ventilación y el drenaje sinusal. En pacientes con rinosinusitis crónica con pólipos nasales, la aparición de agentes biológicos ha representado una revolución, ofreciendo una opción médica efectiva ante casos refractarios incluso a tratamiento quirúrgico. Los agentes biológicos que han demostrado efectividad en el tratamiento son dupilumab, omalizumab y mepolizumab. Comorbilidades de la rinosinusitis crónica. Especialmente la forma con pólipos nasales, no suele ser aislada. La comorbilidad más importante es el asma. Estudios demuestran que una rinosinusitis mal controlada puede exacerbar los síntomas del asma y viceversa. Otra comorbilidad relevante es la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, antes conocida como triada de Santer. Esta condición se caracteriza por asma, pólipos nasales e hipersensibilidad a los antiinflamatorios no esteroideos o aspirina únicamente. Su manejo es complejo y a menudo requiere terapias biológicas. Adicionalmente, la rinitis alérgica y el reflujo gastroesofágico también son comunes y pueden actuar como factores predisponentes o agravantes. Como diagnósticos diferenciales. También debemos descartar una sinusitis dental o de origen odontogénico. Esta suele presentarse con síntomas unilaterales, rinorrea purulenta y dolor que empeora al masticar. La tomografía es clave aquí para identificar la lesión periapical o el defecto óseo que comunica con el seno maxilar.
Otro diferencial es cefalea tensional o también migraña, que a menudo se confunden con dolor sinusal o presión facial. Sin embargo, cuando hay fotofobia, fonofobia, náuseas o vómitos, nos orienta más a cefalea migrañosa más que una patología sinusal. Diagnósticos diferenciales de la rinosinusitis crónica. Cuando los síntomas son crónicos y unilaterales o hay fallos terapéuticos persistentes, debemos pensar en causas más raras como enfermedades autoinmunes y vasculitis, como la granulomatosis con poliangeitis. Otros diagnósticos diferenciales suelen ser la presencia de cuerpos extraños, especialmente en niños, o, en casos persistentes, neoplasias nasales o sinusales, aunque raras, deben descartarse con endoscopía y biopsia. Espero que este repaso te haya sido útil. Gracias por llegar hasta el final del video, nos vemos en la próxima.